Hermanos en Cristo, deseo en el Señor estén bien. Deseo que por la gracia del Señor realmente estén bien en sus almas y también en sus cuerpos, hermanos. Yo quiero transmitirles una enseñanza corta y que deseo sea de bendición para sus vidas. He podido compartirla con algunos hermanos, muy pocos, pero quiero entonces extenderla para todos. Y en este caso lo voy a hacer muy corto debido a precisamente el medio por el que estoy transmitiéndolo. La idea es poder transmitir lo principal e invitarles para que ustedes mediten en sus hogares al respecto. Y la enseñanza que quiero traer la voy a tratar de transmitir desde un versículo, Éxodo capítulo 25, versículos número 8 y versículo número 9. Éxodo capítulo 25, versículos número 8 y 9. Dice así la palabra del Señor: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Vemos a la luz de las Escrituras y a la luz de este pasaje cómo Dios instruye a Moisés para que construya un tabernáculo. Bueno, el tabernáculo era ese lugar donde Dios moraría en medio de su pueblo. Acabamos de leer en este pasaje, en estos versículos, que precisamente dice que Él habitará en medio de ellos. Así que podemos ver claramente que Dios da esta instrucción y que Dios tiene un deseo. Dios tiene un anhelo en su corazón. Quiero que me entiendan lo que estoy diciendo. Dios desea poder manifestarse en medio de su pueblo para tener comunión con su pueblo. Y si miran, también en el versículo 9 nos dice que todo debía de hacerse conforme a lo que Dios había establecido. Así se debería de hacer. Ese tabernáculo debía de tener unas medidas específicas, debía de tener un diseño específico dado por Dios. Ese tabernáculo tenía que ser exactamente como Dios lo había dicho. Y vemos más adelante cómo el Moisés mira al tabernáculo y dice: conforme a lo que Jehová dijo, así han hecho. Así que es importante que entendamos que la forma en que Dios, para poder Dios manifestarse en medio del pueblo, fue a través del tabernáculo. Pero ese tabernáculo no era de cualquier manera. El tabernáculo era exactamente como Dios lo había diseñado. Pero en eso no quisiera centrarme en este momento, aunque pudiéramos hablar y ahondar acerca del tema. Lo que quisiera realmente transmitirles es la intención del tabernáculo. Yo quisiera que fuéramos un poquito más allá y pudiéramos mirar cuál era realmente el objetivo, cuál era el fin del tabernáculo. ¿Para qué se construyó el tabernáculo? Bueno, hermanos, el tabernáculo, además de tener varias cosas que se desarrollan allí, como la expiación del pecado del pueblo y algunas otras cosas, de manera particular, el propósito del tabernáculo es que Dios quiere relacionarse con el pueblo. Dios quiere tener comunión con el pueblo. Él desea tener comunión con su pueblo. Si ustedes se dan cuenta, Dios no revela su salvación a alguien específico. Dios revela su salvación a través de un pueblo. Él quiere salvar a un pueblo. Él quiere manifestar su gloria a un pueblo. Si usted mira en medio de las Escrituras, usted ve cómo Dios manifestaba su gloria de manera particular en medio del pueblo. Claro, no estoy diciendo que vemos casos particulares donde también Dios manifiesta su gloria de manera personal a algunas personas, ¿cierto? Pero de manera, vemos en las Escrituras cómo Dios
de manera gloriosa, ha decidido manifestar su poder, su gloria en medio de ese tabernáculo, donde estaba su pueblo, donde estaba allí y donde Él tiene el deseo de Él habitar en medio de ese pueblo. Bueno, en el Antiguo Testamento lo hacía a través del tabernáculo. Luego más adelante, con la construcción del templo por Salomón, vemos entonces cómo allí en el templo el Señor manifiesta su gloria. Usted lo puede leer claramente. Igual lo puede leer en el tabernáculo, cómo Dios manifestaba su gloria de manera especial, donde todos caían postrados delante del Señor. Entonces también podemos verlo en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, en las cartas, en las iglesias, en las casas donde se reunían la iglesia, el pueblo del Señor. Dios manifestaba de manera particular su gloria, Dios manifestaba su presencia de manera especial. Así que, hermanos, este es el deseo del Señor, tener comunión con su pueblo. Y si este es el deseo de nuestro Señor, hermanos, por implicación, con toda certeza, debo de decir que todo aquel que es nacido de nuevo, que todo aquel que es alcanzado de Dios, hermano, Dios mismo le pone un deseo en su corazón. ¿Cuál? Tener comunión con su Dios. Tener comunión con su Dios. Pero tener comunión con su Dios no solamente de manera personal, sino de manera pública, en medio de su pueblo, porque ellos entienden que Dios ha decidido revelarse también de manera particular a través o en medio de su pueblo, en medio de la congregación, en medio de la iglesia local. Hermanos, y aquí donde quisiera entonces otro punto transmitirles. Es necesario que nosotros evaluemos a través de esta situación por la que estamos pasando, si nuestro corazón tal vez ha entrado en una etapa o en una situación de confort, donde estamos como tan tranquilos en medio de esta situación, sabiendo que no hemos podido congregarnos. Es importante poder evaluarlo a la luz de la realidad, a la luz de Dios mismo. Es importante que nosotros le pidamos al Señor que escudriñe nuestros corazones, porque tal vez estamos acomodados. Tal vez estamos tranquilos a través de esta situación que ha pasado y bueno, sé que hemos hecho las cosas de cierta manera, creemos guiados por el Señor. Sin embargo, la pregunta es nuestro corazón, ¿cómo ha estado en medio de esta situación? ¿Estamos tranquilos? Sabiendo que las cosas están como están, sabiendo que no nos hemos podido congregar como iglesia, que no hemos podido llevar a cabo los sacramentos que Él ha estipulado en su palabra, sabiendo que no hemos podido glorificar a nuestro Señor juntos. Y nuestro corazón, ¿cómo está, hermanos? Y para esto yo quisiera entonces llevarles a las Escrituras para que usted y yo pudiéramos evaluarnos también. ¿Por qué? Porque usted y yo pudiéramos decir en este momento, no, yo he sido muy afectado. No, yo de verdad he estado muy mal. No, yo deseo congregarme. Pero yo quisiera que miráramos las Escrituras y que nos evaluáramos a la luz de las Escrituras. Es fácil a veces nosotros poder examinarnos, dar un dictamen acerca de la realidad de nuestros corazones, pero la pregunta que tenemos que hacernos y a donde siempre nosotros tenemos que ir es a las Escrituras. Recuerden que el estándar es el Señor. Recuerden que el estándar es nuestro precioso Salvador. Y para eso entonces quisiera compartirles un pasaje. ¿Cuál? Bueno, el Salmo capítulo 84. Salmo capítulo 84, versículo número 1 y versículo 2. Mire lo que dice. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. El salmista está teniendo en cuenta el templo, ¿cierto? Donde allí se congregaba, donde Dios ha decidido manifestarse de manera particular en medio de su pueblo, ¿cierto? Allí en el templo, en su tabernáculo. Ahora en Nuevo Testamento nuestro Cristo se tabernaculizó, nuestro Cristo es nuestro tabernáculo, es a donde podemos acercarnos para poder tener comunión con el Padre. Es quien nos conduce al Padre, es el medio que el Padre ha utilizado para nosotros poder
poder tener esa comunión que Él desea y que deseamos los hijos del Señor. Pero mira lo que dice el salmista: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. El salmista está manifestando cuál es su corazón. Él desea y él anhela ardientemente los atrios de Jehová. Él los desea profundamente. Esa palabra ardientemente es una palabra que tiene muchas implicaciones, porque no es simplemente un sentimiento externo, no es simplemente un pensamiento, no es simplemente un deseo que surgió, no, es algo que gobierna, es algo que lo quema, es algo que lo gobierna, que lo domina internamente. Es lo que él desea: estar en los atrios de Jehová, estar en la casa del Señor, estar en medio de la congregación de los santos en medio de su pueblo. Pero no solamente este salmo nos enseña esta verdad. Yo quisiera que usted lo mirara también en el Salmo capítulo 27. Y este es un pasaje, hermanos, muy glorioso. Y yo deseo que ustedes mediten al respecto. Salmo capítulo 27, versículo 4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Mire lo que está diciendo en este caso David. David está diciendo: mire, una cosa yo le he pedido al Señor, una cosa yo le he rogado al Señor, una cosa yo le he suplicado al Señor. Ojo, esta buscaré. Ojo, porque aquí nos está mostrando un modelo, el modelo correcto que nosotros debemos tomar, la manera en que nosotros debemos de conducirnos. Cuando nosotros elevamos oraciones al Señor, nuestra actitud en el momento de orar no debe ser una actitud pasiva. Claro, en un sentido debe de ser pasiva, en el sentido de que esperamos que el Señor obre. Pero ojo, mire lo que David está diciendo: una cosa yo le he pedido al Señor y esta buscaré. He aquí donde se encuentran la soberanía y la responsabilidad humana de manera gloriosa, de manera majestuosa. He aquí, hermanos, el verdadero entendimiento de lo que es la soberanía y la responsabilidad humana. David oraba al Señor, David le pedía al Señor, pero él corría en búsqueda de eso que él le pedía al Señor. Ese es el correcto entendimiento, hermanos, de la soberanía y la responsabilidad humana. Ahora, lo importante en este contexto o en este pasaje de manera especial es que, ¿qué era lo que él le pedía al Señor? ¿Qué era lo que él le rogaba al Señor? Bueno, aquí claramente esto dice: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y es importante, hermanos. Miren, David anhelaba y le suplicaba al Señor estar en la casa del Señor todos los días de su vida. Estar en la congregación, estar en medio del pueblo, estar allí donde estaba el pueblo del Señor, allí donde Dios de manera especial manifestaba su gloria. David tenía una relación con el Señor y Dios se manifestaba a él de manera personal, pero David entendía que Dios se manifiesta de manera particular en medio de su pueblo, en medio de la congregación de los santos, allí en su santo templo, allí, hermanos, allí Dios ha decidido. Ahora, David desea no solamente ir a la casa. Miren, y aquí es donde está el punto. Miren que aquí es donde está el punto de lo que yo trato de transmitirles. Hermanos, David deseaba ir a la casa del Señor para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Pueden verlo, hermanos? ¿Pueden ver lo que David está transmitiéndonos, lo que el Señor mismo a través de David nos transmite? Recuerden que este es un texto inspirado. Y Dios nos muestra cómo Él de manera particular en medio del pueblo ha decidido manifestar su hermosura. Y David deseaba, hermanos, David le pedía al Señor estar todos los días allí
porque él sabía que allí de manera particular contemplaba la hermosura del Señor y él profundizaba y él se adentraba en las profundidades de Dios para inquirir en su templo. Así que, hermanos queridos, lo que yo quisiera entonces de manera especial en esta tarde poder llevarles es, hermanos, evaluar, bueno, ¿entendemos realmente que Dios nos ha salvado y Dios nos ha concedido gracia para que tengamos comunión con Él? Primero. Segundo punto, hermanos, Dios ha decidido manifestar un tabernáculo. Dios ha decidido hacer un tabernáculo. En el Antiguo Testamento lo hizo a través de un tabernáculo físico, del templo. En el Nuevo Testamento, nuestro Cristo se convierte en ese tabernáculo. Ahora, entendemos entonces que es allí donde de manera especial Dios ha decidido manifestar su gloria. Es allí en medio de la congregación, es allí en medio del pueblo, es allí en medio de los hermanos, juntos, alabando al Señor, exaltándole, siendo edificados, que Dios ha decidido manifestar su gloria. Ahora, en tercer lugar, y un punto principal, un punto importante, no menos importante que los dos anteriores, pero la pregunta es, hermanos, ¿estamos anhelando nosotros ardientemente el estar en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida? De verdad esto es lo que está anhelando nuestro corazón, estar congregados como hermanos juntos alabando a nuestro Señor. Aquí es el punto, hermanos, que yo quisiera que ustedes y yo meditáramos. Ahora, no olvide que David nos expresa que él le rogaba al Señor que le concediera esta gracia, pero David no solamente le rogaba, David se había propuesto hacerlo. Así que, hermanos, yo quisiera invitarles a que ustedes mediten al respecto de esta corta enseñanza que yo les estoy transmitiendo. Yo quiero invitarles a que ustedes mediten, a que ustedes vayan a estos pasajes, a que ustedes indaguen en sus corazones, porque este es el llamado de las Escrituras. Esto es lo que el Señor nos está enseñando. Hermanos, yo deseo en mi corazón que usted sea bendecido a través de esta corta enseñanza. Los amo en el Señor, hermanos, los amo en el Señor, y que el Señor les siga guardando, sosteniendo a través de todo este tiempo. Un abrazo, hermanos.